cristianas propiamente, ¿qué propuestas podemos ofrecer los cristianos para una mejor economía que no vea al ser humano como un mero producto y que rechace el consumismo? Bien, muchos católicos piensan que pueden ser perfectamente buenos católicos en tanto creen los dogmas definidos sobre asuntos como la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la Inmaculada Concepción de María y detalles similares, y realizan prácticas religiosas como ir a misa, comulgar, confesarse, etcétera, pero que en temas de economía o política pueden seguir su propio juicio como les dé la gana. Y esto no es así, porque la Iglesia tiene enseñanza magisterial también sobre cuestiones de economía y política. Hay muchos católicos que van todos los domingos a misa a comulgar, pero al momento de votar, votan por candidatos que contradicen flagrantemente los principios de enseñanza económica y política de la Iglesia. Entonces, la referencia clave que tiene un católico sobre cómo ofrecer propuestas para una mejor economía y que no tengamos un sistema llevado por el consumismo y por el materialismo, lo encontramos en la doctrina social de la Iglesia. Son documentos de los papas en la forma de encíclicas que están disponibles gratuitamente y que tienen muchas cosas muy interesantes. En concreto, mi encíclica favorita es Centesimus Annus, del Papa Juan Pablo II. Es del año 1991. Centesimus Annus es el año centésimo, el año 100, y se llama así porque la primera encíclica de estos temas de doctrina social de la Iglesia es la del Gran León XIII, la Rerum Novarum de 1891, en donde analiza la cuestión obrera y realiza críticas duras al comunismo marxista, pero también hace cuestionamientos al capitalismo liberal. Y Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, retoma estas ideas y dice que la crítica y rechazo al comunismo marxista y al capitalismo liberal no han perdido su vigencia. Indicado eso, en la propia encíclica, Juan Pablo II realiza varias sugerencias de cómo cristianamente podríamos orientar la economía. Por mi parte, como economista, soy autor de un libro titulado La economía irracional, el cual se encuentra disponible en Amazon para quien interese, publicado a finales de 2021. Y en este libro critico muy duramente uno de los aspectos que se ha planteado en la pregunta, que se ve en el sistema actual al ser humano como un mero producto y se lo mete en una lógica de consumismo. Entonces tenemos un sistema del consumo, luego existo, en donde el individuo es constantemente bombardeado de mensajes publicitarios y constantemente está consumiendo. El hecho de ver videos en una plataforma, por ejemplo, con publicidad, ya es una forma de consumo, ya es meterse en la lógica de la sociedad de consumo. Y la cantidad de mensajes publicitarios que recibimos cada día es absolutamente enorme. Y si comparamos nuestros estándares de consumo con los que había hace 50 años, nos vamos a dar cuenta que la diferencia es abismal. Cosas que a nosotros nos parecen muy obvias o naturales como una forma normal de vivir, en realidad son un estándar bastante consumista si lo comparamos con lo que el ser humano normalmente ha tenido, vivido o hecho a lo largo de la historia. Y sigue siendo ser humano que ha vivido en condiciones más o menos humanas, ¿no? Entonces, hago una dura crítica del consumismo, pero en el capítulo 7, en el último capítulo del libro, ofrezco algunas soluciones, algunas perspectivas. Obviamente aquí no daría el espacio para desarrollar cada una de ellas, pero voy a hacer unos apuntes breves. En primera instancia, la cuestión de pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja significa ser capaz de ir más allá de las estructuras mentales que nos ha heredado nuestra propia sociedad materialista. Hay gente que tiene una caja tan pequeña en su cabeza que no es capaz de pensar más que en términos de liberal o marxista. Entonces, en sus cabecitas es como que un gobierno o tiene que ser liberal o tiene que ser comunista. Por lo tanto, si uno no quiere ser comunista, tiene que defender el capitalismo liberal. O hay otros que piensan que la única forma de capitalismo que puede existir es un capitalismo liberal, explotador, antiecológico, etcétera.
y que la única alternativa que tenemos es un sistema socialista o comunistoide. Entonces, se nos ha acostumbrado a pensar en una cajita mental de dos casilleros en donde la economía solo puede ser capitalismo liberal o comunismo marxista. Eso es un problema. Y para nosotros lograr un genuino cambio económico y transformar nuestras sociedades, tenemos que ser capaces de pensar diferente. Para construir otro mundo posible, tenemos que pensar en otro mundo posible y salir de esos marcos simplones. Por ejemplo, en teoría económica no solo existe el enfoque marxista y el enfoque, pues no sé, neoclásico o austriaco, que podrían entenderse más en línea con el liberalismo. Alguno estará pensando en un enfoque intermedio como el keynesianismo, si se quiere ir más allá, pero hasta eso es muy poco. Existen varios otros enfoques en economía. Existe la economía institucional, neoinstitucional, conductual, la neuroeconomía, el enfoque regulacionista, la teoría de la dependencia, los neokeynesianos, los postkeynesianos, la economía ecológica, la economía schumpeteriana, la economía evolucionista, el cambio tecnológico, etcétera. O sea, existen más de 10 enfoques distintos de teoría económica que nos podrían ayudar a pensar en cómo estructurar diferentemente nuestra economía. En línea con lo anterior, una segunda propuesta que apunto en este capítulo 7 de la economía irracional es una nueva educación. Necesitamos una educación que no nos forme simplemente como máquinas de aplicar herramientas. O sea, hoy en día se nos dan muchas herramientas, mucho Excel, mucho Machine Learning, Big Data, ciencia de datos, etcétera, pero al mismo tiempo nos faltan los criterios para administrar las cosas. Una herramienta yo se la puedo dar a un mono le puedo dar un cuchillo, a un mono le puedo dar una metralleta, pero otra cosa es el criterio para utilizar un cuchillo o el criterio para utilizar una metralleta. Y mientras más grande, poderosa o fuerte es el arma, más criterio hay que tener respecto de su utilización. Hoy en día, por medio del Internet, por ejemplo, podemos contar con información muy detallada sobre la gente. Hay empresas que recopilan información privada de las personas a montones. Hay instancias de redes sociales que pueden tener más información sobre cada uno de nosotros que la que tendría cualquier sacerdote confesor, incluso frecuente de una persona. Eso es un poder muy grande y una herramienta muy grande, y aplicando ciencia de datos y otras técnicas se pueden hacer muchas cosas. Pero si la educación no nos da criterios, sobre todo criterios éticos, metafísicos, filosóficos, morales, para saber utilizar las herramientas, si solo tenemos una educación tecnocrática que nos dé herramientas, pero no criterios para utilizarlas, en lo que vamos a terminar es en un gran desastre, como sucedería con un mono con metralleta. Asimismo, una tercera propuesta que hablo es de la recuperación de nuestra soberanía. El consumismo nos hace esclavos. El consumismo hace que dependamos de los productos y por lo tanto dependamos de las empresas que venden esos productos. Y esas empresas lo saben. Se nos ha vendido el mito de que somos consumidores soberanos, pero en la práctica terminamos siendo esclavos de nuestros gustos. Si yo digo que hago lo que me da la gana, soy un esclavo. ¿Saben por qué? Porque yo no controlo mis ganas. Las ganas no son algo fácil de controlar. Hacer lo que te da la gana significa que vas a ser un esclavo. Porque ¿a cuánto no nos da ganas, por ejemplo, de comer comida chatarra e insalubre y comerla continuamente? Pero eso eventualmente nos lleva a una situación de esclavitud. Y eso solo por poner un ejemplo con la comida chatarra, pero creo que cualquiera ve claro que se podrían poner muchos otros ejemplos de instancias de consumo de las personas que realizan hoy en día. No solo el consumo más obvio que es el de comida, sino también consumos virtuales que se realizan. Entonces, si uno hace lo que le da la gana, termina siendo esclavo de aquellos que pueden controlarte las ganas. Y las grandes empresas aplican publicidad con técnicas en donde se utiliza incluso los estudios de neurociencias para poder afectar de forma más efectiva nuestro subconsciente. Entonces hay que tener cuidado con eso y tenemos que recuperar nuestra soberanía, lo cual implica buscar los mecanismos para romper con ese tipo de influencias, que no me puedo explayar a desarrollar aquí, ¿no? Asimismo, doy algunas propuestas para limitar el poder de las empresas, para limitar el tipo de publicidad que se puede hacer.
Por ejemplo, hay mucha publicidad que es cuasi pornográfica. O sea, ese tipo de publicidad es omnipresente en nuestra sociedad y esa publicidad tiene efectos sobre nuestro subconsciente. En nuestra parte consciente, nosotros no vamos a comprar un producto meramente porque haya un elemento sexual, si es que el producto no es en sí mismo de carácter sexual, para decirlo claramente. Conscientemente no vamos a hacer esa lógica, pero subconscientemente hay mecanismos. Por ejemplo, no, reparen en el hecho de que en las publicidades de chocolate, la voz de hombre o la voz de mujer que suele estar en la narración muchas veces suele ser particularmente sensual y la cadencia y tonalidad de la voz tiene quiebres que podrían calificarse de sensuales. Y eso no es al azar. Eso tiene una lógica. Entonces, limitar el tipo de publicidad que se puede hacer ya es una regulación importante para evitar esta proliferación de la pandemia consumista. Asimismo, hay que restaurar el equilibrio social. Poniendo mayores impuestos a ciertos bienes nocivos, puede obtenerse financiamiento para bienes públicos, como por ejemplo tener mejores parques, mejores espacios para los deportes. Hay muchos jóvenes que terminan enfrascados en actividades dañinas para sí mismos, en tanto su ocio lo gastan frente a una computadora o con el celular. Tener computadora o celular con acceso a Internet es tener acceso a todo el bien y el mal del mundo. Yo no me siento en capacidad de tener acceso a todo el bien y el mal del mundo. No sé realmente qué ser humano afectado por el pecado original tiene capacidad de tener acceso a la distancia de un clip a todo el bien y el mal del mundo. Pues bien, si yo tengo un celular, tengo prácticamente a la distancia de un clic el acceso a todo el bien y el mal del mundo. El construir espacios de recreación para los jóvenes, por ejemplo, en los deportes, con buenas instalaciones deportivas, en lugar de que se queden encerrados con sus celulares todo su tiempo de ocio, estando a la distancia de un clic todo el bien y mal del mundo, siendo que la gran mayoría le da clic a cosas del mal y no del bien, sería una buena política el poner impuestos serios a bienes nocivos y financiar bienes públicos que puedan ser más bien preferentes. Para ir cerrando, hablo también de la sociedad frugal. La sociedad frugal se refiere a una sociedad que busca la felicidad, pero por la vía de simplificar la vida, de pensar menos en tener muchas cosas y más bien en tener mejores cosas. En lugar de muchas, mejores. Y sobre todo poner énfasis a las relaciones interpersonales. ¿Cuánta de la infelicidad de nuestra sociedad consumista se debe a que las personas se enfrascan en trabajar, trabajar y trabajar para luego consumir, consumir y consumir bienes, pero resulta que mientras trabajan no le dedican tiempo a las relaciones personales, como por ejemplo con su familia, con sus hijos, etcétera? Y luego, cuando están embarcados en su ruta de consumo, muchas veces también dejan de lado a sus propias familias y se embarcan en un consumo individualista. Por último, doy la propuesta de la vuelta a la religión, la necesidad de recuperar el saber religioso en la reflexión sobre los temas económicos, políticos y morales, porque sin esa luz que nos da la fe, andamos en oscuridad. ¿Tiene que ver algo con eso, con lo que postula Stefano Samaggi con su economía civil o es otro enfoque? Cuando Cuando hablo de hablo las de las relaciones relaciones interpersonales, el interpersonales, el enfoque que enfoque que tomo tomo más más es el es de el de autores autores como como Richard Richard Layard, Layard, el el británico británico Richard Richard Layard, Layard, con la con la noción de la noción de la economía de la economía de la felicidad. felicidad. O O sea, sea, lo que lo han que han hallado hallado varios varios autores autores es es que que se se da lo da que lo se que se conoce conoce como la como la paradoja paradoja de de Easterling. Easterling. Esto Esto es, es, que los que los países de países de mayor mayor crecimiento crecimiento económico o económico o mayor mayor PBI per PBI per cápita cápita no no son son necesariamente necesariamente los los países con países más con más felicidad. felicidad. O sea, existen Existen ciertas ciertas mediciones mediciones indirectas indirectas e e imperfectas, imperfectas, claro claro está, está, de la la felicidad o el felicidad o el bienestar bienestar autopercibido, autopercibido, pero que pero nos que dan nos una dan una aproximación. aproximación. Y lo Y que lo se que se encuentra es que encuentra no es hay que un no hay un patrón patrón uniforme de uniforme que uno es de más rico y por lo tanto es más feliz. Y al mismo tiempo se encuentra que múltiples individuos que aumentan sus niveles de riqueza no aumentan sus niveles de felicidad. Se han dado diversas explicaciones sobre ese fenómeno. En mi canal de YouTube pueden encontrar una conferencia titulada ¿Por qué no somos más felices si somos más ricos? Fue una conferencia dada en Alemania donde doy 7 explicaciones de por qué, aunque uno sea más rico, no necesariamente es más feliz. Una de esas explicaciones que se ha avanzado en esta rama de la economía de la felicidad es la de los bienes relacionales. Esto es,
que cuando uno dedica más tiempo a ganar dinero o a consumir productos materiales, deja de tener tiempo en las relaciones personales reales que nos dan una felicidad más auténtica. Así, por ejemplo, tenemos el caso de padres de familia que se la pasan trabajando y compensan a sus hijos con dinero, dándoles dinero o comprándoles regalos muy caros en épocas como Navidad o sus cumpleaños o situaciones similares. Pero al final de cuentas no construyen una relación personal sólida con sus hijos. Y eso lleva a menor felicidad para esos hijos y menor felicidad también para esos padres, en el fondo. Entonces, cuando hablo de las relaciones interpersonales, más que la instancia de la sociedad civil en el sentido más amplio de interacciones, me refiero sobre todo a la instancia familiar o de nuestros amigos más cercanos, es decir, aquellas relaciones interpersonales que más directamente influyen en nuestra felicidad. Sí, justo hay una frase que me dijo un sacerdote franciscano en el 2018, cuando tuve en retiro en Ocopa, y decía algo bien claro que es muy, muy cierto, ¿no? No hay éxito que compense el fracaso en la familia. Y esto lo vengo diciendo en algunas homilías cuando digo que el trabajo y las actividades, actividades en general, ¿no? De familiares o amicales o económicas no tienen que ir en contra, obviamente, con mi relación familiar y mi relación con Dios. Obviamente que si va contra si es que priorizo estas cosas antes que mi familia, antes que mi relación con Dios, obviamente va a haber un fracaso que nadie va a compensar, ni siquiera el éxito, ni los títulos que yo tenga. Porque lo más importante lo he descuidado y obviamente no me he dado el tiempo suficiente para poder arreglar mi vida y para poder ayudar, en el caso de los que son padres de familia, a sus hijos que necesitan un padre o una madre que les dé valores y educación. Y la presencia del padre y de la madre es tan importante en la vida de los hijos. Pero asimismo creo que se deberían tomar medidas para que obviamente quizás el papá o la mamá no se vean quizás tan necesitados de trabajar tan en extremo, ¿no? Como para poder llevar un plato de comida a sus hijos, ¿no? Porque sucede también que hay personas que trabajan doble turno, triple turno porque quizás no tengan los recursos suficientes. Como también hay otra cosa, que a veces se crean necesidades, porque ese es un caso, porque también hay otro caso, que hay personas, hay padres de familia que se crean tantas necesidades que trabajan tanto, pero por necesidades que hablando en serio no son necesarias, valga la redundancia, ¿no? Y puedo poner un ejemplo, el hecho de hacerle una fiesta temática a tu hijo porque cumple un año, ¿no? Y te endeudas tanto que al final tienes que trabajar más de un turno para poder pagar esa deuda que tienes porque le has querido dar a tu hijo una super fiesta que no era tan necesaria, que suficientemente como en nuestra época era solamente necesario que tu mamá hiciera mazamorra morada y pusiera música y todos tus amigos bailen contigo, ¿no? Como era en nuestra época, ¿no? No, cuando éramos Sí, sí, niños sí. y éramos tan felices y no lo sabíamos, como dicen, ¿no? Comúnmente. Tantos padres lo dicen. Dice, voy a darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Básicamente lo dicen personas que durante su niñez, adolescencia o juventud o incluso durante la mayor parte de su vida o toda su vida han pasado muchas carencias materiales. Entonces, básicamente hacen la proyección mental de decir, yo de niño y de adolescente sufrí mucho con estas carencias materiales, entonces ahora voy a trabajar mucho para poder comprarle a mi hijo todas las cosas y que él no pase por esas carencias materiales. Entonces se pone una lógica de voy a darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y eso es una lógica gravemente materialista. ¿Por qué? Porque muchas veces esos padres de familia que siguen esa lógica dan bienes, dan cosas, dan productos, dan dinero, pero muchas veces no dan consejo. No dan consejo, no dan cariño, no dan apoyo, no dan conversación, no dan una relación personal sólida construida con sus hijos. ¿Por qué? Porque están ocupados trabajando para darle a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron cuando eran pequeños. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué si tuvieron estas personas cuando eran pequeños? Tal vez, no digo que en todos los casos, pero tal vez si tuvieron buenos padres que estuvieron cerca de ellos, que les conversaban, que había un contexto de familia, que durante la cena se sentaban todos juntos sin celular y sin televisor y podían conversar de sus cosas, etcétera, etcétera. O sea, tal vez tuvieron realmente una relación personal sólida a nivel de familia, aunque hayan tenido carencias materiales. Y lo que están dando a sus hijos es que le están dando lo que no tuvieron, es decir, bienes materiales, pero les están negando lo que sí tuvieron.
Esto es relaciones personales sólidas de familia. Asimismo, también podría aconsejar quizás a aquellas familias que son ricas, o sea, que tienen bienes materiales en abundancia, que acostumbren a sus hijos al trabajo, porque el problema es que a veces de tener sirvientes que le hacen de todo, pues hacen que sus hijos crezcan de manera engreída y sin ánimo de trabajar, ¿no? Y ese es el problema, que a veces llegan a mayores y en vez de invertir el dinero como hicieron sus padres, trabajando duramente, pues lo despilfarran y tratan mal a los demás, ¿no? Incluso los ven con desdén. Entonces también es necesario crear una cultura sana del trabajo en los hijos, para que ellos mismos sepan ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? Claro, de manera sana, no es que se les esclavice o que se les diga que el trabajo es la única prioridad, como dicen algunos padres de familia, algunos jóvenes, no, sino que se les enseña que trabajar es importante y que ganarte tus propios bienes es también algo satisfactorio, pero no es algo prioritario sine qua non. Hay cosas que tienen una mayor importancia que el trabajo, ¿no? Pero obviamente la cultura del trabajo es importante. Siguiendo con esta entrevista, en esta última pregunta que te quiero hacer, claro que todos somos conscientes que existe el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que se reúnen cada cierto tiempo. Entonces, últimamente estamos siendo presa de lo que nosotros llamamos Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Entonces también hemos visto que este foro económico se ve envuelto de ciertas ideologías actuales, ¿no? En general, que se muestran en la Agenda 2030, que tienen que ver con el ecologismo, la ideología de género y también algunas ideologías que corresponden a los que son los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, ¿el Foro Económico Mundial está a servicio de la Agenda 2030? Eso es lo que quisiera preguntarte. Sí, Sí, creo creo que que es es claro claro que el que el Foro Foro Económico Económico Mundial de Mundial de forma forma explícita, ni explícita, ni siquiera es que siquiera hay es que que hay que hacer hacer mucho. mucho la inferencia, de forma explícita busca alinearse a los objetivos de la Agenda 2030. Ahora, dentro de la Agenda 2030 lo que tenemos es un combinado diverso. O sea, hay muchos objetivos que vistos desde fuera suenan muy bonitos y razonables en una primera instancia. O sea, si te presentan la Agenda 2030 y te dicen los objetivos son esto, 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 esto. Por ejemplo, reducir el hambre, ¿no? Ya suena bonito, ok. Pero cuando uno comienza a escarbar más a fondo, cómo es que quieren hacerlo, qué mecanismos quieren implementar, cuáles son las ideologías asociadas, qué grupos empresariales, qué ONGs no tan inocentes están conectadas con propulsar esto, ya ahí comienzan a surgir sospechas, dudas o eventualmente certezas, pero en un sentido negativo, ¿no? Así, por ejemplo, hay un diario virtual, se llama eleconomista.es, que el 1 de febrero de 2021 publica la siguiente noticia. Dice, en 2023 se titula, en 2023 no tendrás nada y serás feliz. Las predicciones que el FMI ya hacía en 2016 vuelven a escena en Davos. Cito de este artículo, abro cita. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Cualquier cosa que quieras alquilar te la llevará un dron a tu casa. Es la primera de las 8 predicciones que la institución ponía sobre la mesa y han vuelto a recordarse con motivo del último foro de Davos. ¿Cómo es esto de que no tendrás nada? Lo que sucede es que hoy en día tenemos mucho el sistema de compra y venta virtual y muchos bienes que tenemos son virtuales. Así, por ejemplo, podemos tener películas virtuales, ¿no? Ahora bien, si nos damos cuenta, estamos transitando cada vez más hacia un sistema en donde se nos alquilan cosas y no somos propietarios. Por ejemplo, si yo hace unas décadas, en la década de los 90, compraba un cassette, esos cassettes que era como un ladrillo negro, delgado, con una película, yo era propietario de esa película. Si yo me compraba en la década de los 90 un libro, soy propietario de este libro. Pero hoy en día lo que nosotros tenemos son plataformas de películas, de libros o cosas similares en donde nosotros podemos acumular música, podemos acumular libros, podemos acumular películas o verlos o reproducirlos, pero no somos propietarios, nos lo alquilan. Y el propietario es la empresa, el propietario es la plataforma. Y dentro de sus condiciones de uso está que va a recopilar información sobre ti.
sobre tus hábitos, sobre tus gustos, sobre tus disgustos, sobre tu psicología, todo eso. Entonces, en el caso de plataformas de libros, puede darse y se está dando que simplemente te alquilan los libros. Tú piensas que eres propietario del libro, que has comprado el libro porque has pagado por él. No. Si revisas con cuidado las condiciones de uso, simplemente te lo están alquilando, pero el verdadero poder lo tiene el propietario, que no eres tú, sino la plataforma que te lo alquila. En cambio, yo sí tengo el poder sobre este libro, o sea, yo soy propietario de esto, aquí lo tengo, ¿no? Luego tenemos la lógica de los drones. Entonces, los drones son unos robotitos, ¿no? Que vuelan y que pueden utilizarse para enviar paquetes. De hecho, Amazon ya está utilizando drones para la distribución de paquetes. Y eso, pues claro, uno puede pensar en las ventajas que tiene, ¿no? No vamos a decir que no tiene ventajas un tipo de sistema de distribución así, pero también hay riesgos, hay dificultades que tienen que ser evaluadas. Por ejemplo, los drones, por decir una cosa tonta, pero que quiero que la lleven al análisis de la magnitud del problema. Imagínate que tú te estás bañando, ¿ok? Y pasa un dron con su cámara, porque los drones usan cámaras, ahí por la ventana del 8º piso del edificio donde te estás bañando. Bueno, una cosa que registró es a ti bañando, ¿ok? O sea, a lo que voy es que el sistema de los drones lleva que al tener un registro de video, al ir por los aires y poder pasar por muchas áreas, pueden estar traspasando ciertos límites que tal vez no convendría que traspasen, ¿no? Entonces, esta lógica tiene sus dificultades, ¿no? Vamos a ver otra cita del artículo. Abro cita. No morirás esperando un donante de órganos. No se trasplantarán los órganos, se imprimirán. Con imágenes de impresoras 3D, esta frase se aleja un poco de las anteriores y pone la vista sobre el desarrollo de la tecnología y los beneficios para la salud. Fin de cita. Entonces, de nuevo, en primera instancia suena bonito, suena beneficioso. Por ejemplo, me falta un hígado, pero esto se puede imprimir en una impresora 3D y me ponen ese hígado que se ha impreso. ¿Ok? Pero se plantean ciertas dificultades también. Por ejemplo, eventualmente podríamos construir un ser humano 100% de partes impresas. O sea, si se puede trasplantar un hígado, eventualmente también se puede trasplantar una uña, eventualmente, quién sabe, un corazón o un cerebro, quién sabe. Y eventualmente, en lugar de imprimir un hígado, un corazón o un brazo 3D, imprimimos a un ser humano en 3D. Ahora bien, ¿ese ser humano tendrá derechos humanos? ¿Será considerado persona? Son cuestiones complejas que se plantean. Y no vean esto como un asunto de, oh, fanáticos religiosos. Ustedes tienen que, por ejemplo, el eminente investigador de la sociología Alvin Toffler, en su obra La Tercera Ola de 1980, se preguntaba, ¿es éticamente legítimo que por medio de la tecnología podamos fabricar subhumanos que vayan a la guerra por nosotros? O sea, en lugar de enviar a personas, enviamos a unos clones que vayan a la guerra. Esto ya suena como ciencia ficción de las guerras clónicas de Star Wars, ¿no? Que los clones van a la guerra. Pero bueno, es una pregunta que se planteaba este autor y que podría suceder. Podríamos imprimir gente para que se encargue de recoger la basura. Podríamos imprimir gente para que vaya a la guerra. Pero eventualmente se puede imprimir gente también para que sean sicarios, qué sé yo. ¿Cuál será el estatus real de conciencia de esa gente que se pueda eventualmente imprimir? No lo sé. Pero son cuestiones que se plantean y que tenemos que pensar. Asimismo, Laura Ortiz Montemayor, en su artículo The Trouble with the UN SDG 2013 Global Goals, o sea, traducido sería el problema con los objetivos del desarrollo, ¿no? De la Agenda 2030, ¿no? Los objetivos globales de las Naciones Unidas, dice, abro cita. Los objetivos del desarrollo sostenible en gran parte ignoran las causas de nuestros retos más graves en favor de dirigirse solo a los síntomas. Nosotros vemos cero hambre, pero nunca escuchamos. Termínese la especulación y manipulación del mercado. Fin de cita. Cuando se dio la crisis financiera de 2008, una investigación que yo realicé fue los efectos de la crisis financiera sobre África.
y me encontré con que gran parte de la pobreza y hambre literalmente en África, incluido muertes de hambre, incluidos niños que mueren por hambre, tiene que ver con el mercado financiero, que hay grandes magnates que les gusta jugar con el mercado financiero como si fuera un casino y especulan con el precio del trigo, de la harina, del café, etcétera. Y eventualmente esas especulaciones con las que juega esta gente afectan a los precios de estos bienes alimentarios y llevan a condiciones muy complicadas, sobre todo en zonas de África y del sur de Asia. Entonces, la Agenda 2030 dice cero hambre, pero a ver, que se enfrenten a los grandes sistemas financieros que hacen esa especulación con bienes alimenticios. Ahí sí no dicen nada. O sea, no van a chocar con los grandes poderes. Nos van a imponer cosas a la población, pero no quieren imponerle cosas a las grandes empresas o a los grandes magnates, ¿no? Termino con la última cita de esta autora, Laura Ortiz Montemayor. Un ejemplo, llamar al objetivo número 2, hambre cero, en lugar de soberanía alimentaria, por ejemplo, da un pase libre a corporaciones que dan comida alta en azúcar a niños pequeños, ¿no? Y que pueden hacer pasar esto como terminar con el hambre. Claro, o sea, puede venir una empresa cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030, pues dando galletas azucaradas a todos los niños de una población pobre o bebidas azucaradas a todos los niños de una población pobre y están técnicamente acabando con el hambre, ¿no? Leo dice, en lugar de aliviar el hambre, tales acciones profundizarían los problemas de la obesidad y la diabetes. Comunidades indígenas en las islas del Pacífico, el sudeste asiático y México, por ejemplo, están perdiendo su capacidad para hacer crecer o cultivar su propia comida. Crecientemente se están convirtiendo en consumidores de comida chatarra que cada vez es más barata. Entonces podría cumplirse el objetivo de hambre cero con corporaciones vendiendo comida chatarra, comida basura a precios bajos, a la vez que se quita la soberanía alimentaria de estas zonas. Sí, es muy interesante lo que hemos escuchado acerca de este Foro Económico Mundial que está al servicio también en la actualidad de lo que es la Agenda 2030 y lo que más quizás a muchos le habrá llevado más la atención habrá sido esto de las impresoras 3D con respecto a los trasplantes de órganos y con respecto a la creación de estos seres impresos, ¿no? Seres humanos. Bueno, sería un gran problema ético para nosotros y una buena fuente de reflexión en la actualidad. Entonces, apuntando a eso, la Iglesia podría preguntarse en el ámbito de la teología moral, bueno, en todos los ámbitos de la teología y en el magisterio eclesial, justamente lo que decías, ¿qué hacemos con estas personas, bueno, con estos seres que son impresos, ¿no? Con estos humanos que son impresos? ¿Qué podemos decir? Si son personas o no. Y claro, va a ser una reflexión antropológica bastante fuerte. ¿No? De hecho, yo veía hace un tiempo una película, no me acuerdo el nombre, pero era el caso de una niña que tenía muchas enfermedades y los padres habían tenido otra hija, básicamente para que fuera la donante de órganos de la primera hija que tenía enfermedades, ¿no? Y básicamente el problema de la película es que esta niña, que funcionaba como la donante de órganos de su hermanita enferma, pide a nivel legal una emancipación de su cuerpo para que no lo obliguen a tener que estar pasando procedimientos médicos de donación de órganos o de sangre o cosas similares. Y claro, aquí se plantea la cuestión de si podemos fabricar, imprimir 3D, puede darse el caso de que se refleje algo como lo de esta película, es decir, que se impriman seres humanos 3D para que sirvan simplemente para que les quiten los órganos y se los donen a otros seres humanos que hayan nacido de forma natural, pero enfermos. La potencialidad de fabricar seres humanos en laboratorios lleva a problemas muy complejos de organización social y problemas morales. Algunos de estos problemas han sido explorados en el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Se dice que los seres humanos son fabricados en laboratorio y asignados a roles sociales según una lógica ingenieril. Sí, bueno, justo esto de las películas y que tiene que ver con el fuero económico lo abordé con Miklos Lucas, que es un experto en esto, el año pasado, ¿no? Y justamente veíamos cómo a veces a través de las películas, cómo se ha ido realizando una ingeniería social en las personas
con tal de que vayan aceptando estas cosas que estamos diciendo, ¿no? El hecho mismo de fabricar seres humanos en laboratorios, como ahora se está viendo, una vez vi una imagen de unos robots que estaban gestando, ¿no? Entonces, ¿qué cosa eran? Era inseminación artificial in vitro y eran incubadoras y obviamente eran como unos robots que emulaban ser, que imitaban ser personas y que estaban gestando un ser humano. Y no había y no faltaba alguno que decía que es una buena solución para aquellas mujeres que no quieren ser madres y tantas cosas. Entonces, sí, como tú dices, se introduce en el debate con el fin de querer utilizar una ingeniería social, ¿no? Con el fin de cambiar la mentalidad de las personas. Ya lo hemos visto con respecto a la despoblación de algunos pueblos. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que no quieren casarse o porque piensan que casándose van a sobrepoblar la tierra teniendo hijos, o porque no, yo quiero realizarme como persona y posponen pues el tener hijos a una edad más madura, pero ya no pueden tenerlos porque la mujer obviamente ya comienza a ser estéril. Entonces se ha hecho toda una ingeniería social con tal de tener una mentalidad anticonceptiva actual, ¿no? Entonces eso ha sido producto de 40, 50 años antes, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso que antes era impensable, pero que ahora pues ya más de un joven lo tiene en su mente y lo ve como algo normal, entre comillas normal, que no es normal. Entonces por No eso es normal. que todas estas cosas se nos vienen encima y hay que saber también cómo debatir y cómo también formar a los jóvenes y a los niños para que no caigan en estas trampas. Bueno, Dante, una cosa para cerrar, una pregunta que se me vino con respecto a la segunda pregunta de la Escuela de Salamanca. ¿Podríamos decir que la disciplina económica tiene también en sus raíces a la teología? O sea, ¿tiene también raíces teológicas o es cerrado este pensamiento? Los Los pensadores de la pensadores de la Escuela de Escuela de Salamanca Salamanca históricamente históricamente son son parte de parte de los los orígenes de la orígenes de la economía economía como como disciplina. disciplina Y la y la Escuela de Escuela de Salamanca Salamanca siempre siempre tuvo un tuvo un pensamiento pensamiento teológico. teológico, en el sentido de que siempre contemplaba las cosas en función de Dios, sea de forma explícita o implícita. Por ejemplo, cuando se evalúa la pertinencia moral o legal de una transacción económica, lo que ellos tienen en mente como regla de lo legal o moral es una regla teológica de fe católica, ¿no? De este modo podemos decir en ese sentido que sí hay un antecedente de orden teológico. Al mismo tiempo, hay ideas teológicas que han influido en puntos claves de los orígenes del pensamiento económico o de la teoría económica como disciplina. Por ejemplo, la noción de mano invisible de Adam Smith, algunos investigadores plantean que está asociado a la visión de providencia, de la providencia divina, así como la providencia pues organiza que en el mundo natural de los astros y los seres inanimados haya un orden, así la providencia puede arreglárselas para que en el mundo de las transacciones económicas, en el orden social, haya un orden más allá de lo que cada ser humano individual intente hacer. Entonces, la mano invisible de Adam Smith, según la interpretación de algunos autores, sería Dios, sería una suerte de providencia divina aplicada a ese caso, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado, es importante que en las escuelas pues hay una renovación con respecto a lo que es el curso de religión, ¿no? Que también trata de estos temas y también la vuelta a la filosofía a las escuelas. Es también necesaria, me parece, una filosofía integral, no una filosofía sesgada donde te muestran solamente alguna corriente filosófica, sino una filosofía integral que muestra toda la historia de la filosofía en cuanto tal, todos los sistemas de pensamiento, pero especialmente que enseñe lo importante de la ley natural y de los principios que son inmutables, ¿no? Cosa que así, que hacemos con un pensamiento ético y un curso de religión en las escuelas que vaya de la mano con esto. Y también otras ciencias sociales que deben volver, como la geopolítica, la economía misma, que son muy útiles y necesarios, ¿no? Para que nuestros jóvenes tengan un pensamiento crítico, pero con principios, obviamente, no un pensamiento crítico sin base, no con base, para que podamos examinar todas las cosas que nos pueden incluso vender en una publicidad, ¿no? Incluso en una canción. Si uno se pone a analizar, a veces hay canciones que son subliminalmente sexuales o materialistas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Analizarlas y mostrarlas. Entonces, para eso necesitamos formación. Pero bueno, muy bien, gracias Dante por habernos concedido este tiempo. Y queridos amigos, quisiera dar un saludo especial a los que han estado siguiéndonos, como a Roxaida López de Ojeda,
al doctor Rafael Cabrera, a Laura Hernández, ¿no? Que nos está viendo, a Blanca Cruz. Acá Laura Hernández dice, como en la película Réplicas, donde se hable de la sustitución de una familia por clones. ¿No? Entonces, una cosa que dice el doctor Rafael Cabrera, recuerdo, seréis como dioses, el ser humano queriendo ser Dios bajo la influencia del demonio, quiere destruir la obra perfecta de Dios al hombre creado imagen y semejanza. Bueno, un saludo para todos ellos y a todos los que nos han visto en esta ocasión. Bueno,